Hola, muy buenos días a todas. Aquí estamos de nueva cuenta, listas en nuestro devocional semanal. Buenos días a todas. Buenos días, hermanas. Dios las bendiga. Qué bueno que se conectaron. Sí, gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes que se está conectando. Qué bueno, porque tenemos un compromiso con Dios. No es con nosotras, de verdad que no es con nosotras. Nosotras nos hemos comprometido con Él para compartir de su palabra, para ser de bendición y para edificarnos en la palabra de Dios. Así que nuestra oración es que la palabra sea prosperada en nuestros corazones. Bienvenidas sean todas, Casa de Oración Loma Dorada, Casa de Oración Chula Vista y todas las que se están conectando. Vamos a orar, ¿qué les parece? Para ponernos en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que hoy tendremos, Señor, y oramos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable el día de hoy, Padre. Oramos para que sea preparado nuestro corazón para recibir tu palabra, para que quede ahí sembrada, Señor, para que la abracemos y la atesoremos en nuestro corazón y podamos ponerla por obra, Señor. Háblanos, Señor, que nosotros queremos escuchar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a concluir con nuestra serie Los Proverbios de Dios para nuestra vida, así que a partir del viernes ya comenzamos una nueva serie de enseñanzas muy lindas también, una sorpresa, no les vamos a decir para que se conecten. Pero hoy nuestro tema es la palabra, el consejo del Padre. Anoten, si tienes ahí ya tu Biblia, ya tienes ahí tu cuaderno para anotar, anota. La palabra, el consejo del Padre. Vamos a leer Proverbios 3:1 que dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Qué valiosos son los consejos de un padre. A lo mejor tú puedes decir, pues yo no tuve uno, pero realmente si tienes a Jesús en tu corazón, pues ya tienes a un Padre, el Padre celestial. Pero de cualquier manera Dios siempre nos va a cubrir en esa área, pero los consejos del Padre Celestial son valiosísimos. Detrás de cada uno de los consejos de Dios, que es el Padre de nosotros, detrás de cada uno de esos consejos hay amor, hay dirección, hay experiencia, está la vasta sabiduría dada a sus hijos, que somos esa herencia, así lo dice Él, para que nosotros nos demos una pequeña idea, nada más una pequeña idea de lo valioso que somos para el Señor, cuánto nos ama, que nos ha dado a su Hijo, su único Hijo, para que por medio de Él tengamos vida y vida en abundancia y su palabra. Somos ese regalo para Él. Entonces, el mejor y más grande modelo que nosotros tenemos es Dios, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la palabra nos provee y nos dice que si hemos creído en Él, somos llamadas hijas de Dios, así lo dice Juan 1:12, sí, ¿verdad? Que pertenecemos a la familia del cielo por solo haber creído. Pero no solo eso, sino también Él siempre está pendiente de nosotros en cada una de nosotras, así que si tú te sientes solita en este momento, si tú tienes un problema en este momento, si tú estás pasando alguna circunstancia o estás bien desesperada con la escuela virtual, con los niños y que la comida, o que tienes que salir al trabajo, o tienes que trabajar en casa y luego aparte tienes a un Padre bueno, y qué bueno que le estás dando ese tiempo. Él nos va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos para caminar en su sabiduría en medio de un mundo desordenado. Bien. Vamos a leer sus consejos y prepárate porque vamos a ver una vasta porción, pues en este poquito tiempo. Proverbios 3 del 1 al 12, yo sé que tú ya lo has leído muchas veces, pero lo vamos a leer, permítanme, lo vamos a leer detenidamente, pero lo vamos a leer de dos maneras. Vamos a leer la palabra que nosotros necesitamos para caminar en su sabiduría, y la vamos a leer también de una manera antitética. Vamos a empezar. Proverbios 3:1, ¿qué dice? 3:1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Qué hermoso, ¿verdad? Pero si nosotros lo leyéramos de manera antitética, dijera: olvídate de la palabra. No te esfuerces nunca por memorizarla, ni por entenderla, mucho menos por eso. Y me viene a la mente el ejemplo del sembrador, porque Jesús dio una enseñanza muy hermosa acerca del efecto de la palabra de Dios en diferentes posturas del corazón. Sí. Y Él dice que
lo compara a un sembrador que sale a sembrar. Es como nosotros que hemos salido a sembrar ahorita en esta mañana y estamos esparciendo su palabra, pero es como, él dice que cuando aventó la semilla, una quedó junto al camino. Eso quiere decir que ni siquiera cayó en tierra, pues, o a lo mejor en una tierra pero no trabajada, dura, muy fea. Entonces habla que es posible que esa palabra pues no produzca nada. Entonces es muy fácil olvidar la palabra de Dios. Incluso cuando él explicó acerca de esa palabra o esa semilla que es la palabra que cae en ese tipo de corazones, dice que no produce la vida de Dios, fácilmente se puede olvidar. Obviamente pues no se entiende, porque si no se entiende pues ¿qué vas a hacer si no entiendes, verdad? Claro. La semilla. Hoy mismo estamos en esa postura esparciendo la semilla de bendición, y para algunas será de bendición y para otras va a decir, pues, ay, no, ahorita estoy muy apurada, no puedo. Entonces habrá situaciones que nos vayan a distraer muy fácilmente, que con mucha facilidad podamos hacer a un lado la palabra de Dios. Y es lo más fácil. Sí. Sí. En contraste, miramos en las escrituras, en diferentes porciones, a David, como él atesoraba la palabra. Lo dejó escrito en diferentes porciones, ¿no? Atesoraba la palabra, la cantaba, la meditaba, la entendía. Pero para cantarla, pues tenemos que memorizarlas. Como cuando cantamos una alabanza. ¿Inviertes tiempo? Sí, claro. Vas texto por texto, la meditas y la cantas y fluye el sentimiento, la adoración al Señor. Y una de las cosas que miramos en David, ahorita vamos a leer la porción de la escritura, es que al meditarla a él y deleitarse en ella, él pudo ver en su vida los beneficios, lo que producía en su vida, y más amaba su palabra. Entonces él le dice, me has dado sabiduría más que los ancianos, más que la gente grande que se supone que debe ser sabia. Sí. Me has hecho nombre sabio, me has dado entendimiento de tu voluntad, y ahora puedo deleitarme en obedecerla. Él reconocía que la misma palabra lo protegía de hacer lo malo delante de Dios, y le daba inteligencia espiritual. Todos necesitamos eso. Y la palabra en Salmo 119 nos dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, de noche y de día. Qué contraste, ¿no? Porque a veces podemos decir, 5 minutos la leo, ya me voy. Y dice que todo el día. Son 24 horas. 24 horas. Sí, eso es cuando ya está en la mente. A mí me ha pasado también que surge alguna situación y empiezo a clamar a Dios, y viene la palabra que me trae y produce en mi corazón la guía, la luz, la sabiduría, como dice la escritura. ¿Pero por qué? Porque hay una disposición del corazón. Sí. De amarla, de atesorarla, de guardarla, de retenerla. Hubo esa disposición. Entonces quiere decir que debe de haber una actitud de disposición. Totalmente. Para que pueda producir. Yo pienso, ¿por qué si estamos 100 personas en un mismo lugar escuchando la misma porción de la escritura, en mí produjo una vida, ¿por qué la otra persona no produce? Y eso llega a ser una pregunta para muchas personas, es decir, ¿por qué no está produciendo la vida si exactamente escuchó lo mismo? Hablando de un matrimonio, estás en una enseñanza de matrimonio, está hermosa la enseñanza, te está proveyendo de luz, de consejo sabio en la comunicación, en diferentes áreas, en la intimidad, en el área de los hijos, para ponernos de acuerdo, en el amor, las actitudes. Y tú dices, ¿por qué en ese matrimonio sí produce? Si ves frutos y en el otro no ves. Pero ahí tiene que ver con que sí estuvo ahí, pero se le olvidó. Se le olvidó la palabra. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás ahí, pero tu mente está en otra parte. No aplicó su corazón a escuchar. No, a lo mejor estaba, vamos a ir porque la comadre ahí está, insiste, y hasta nos va a llevar bueno, vamos porque de ahí vamos a ir a comer. O porque voy a ver a mis amigos, tengo ganas de verlos. Pero hay una motivación que está ocupando el corazón, entonces no hay una disposición del corazón de recibir aquello hermoso que va a producir vida.
Sí. Pero, por ejemplo, Proverbios 3:2, que vamos a leerlo hasta el 12 porque vamos a ver los beneficios de recibir la palabra de Dios. Proverbios 3:2, ¿qué dice? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y antitéticamente nos podemos leerlo así: no leas la palabra, no la creas, no la entiendas, así tus años serán pocos y tendrás ansiedad, tendrás inquietud, desasosiego. ¡Qué feo! Horrible. Que si lo tuviéramos presente estaríamos en la palabra y... Hay cuestiones físicas que te pueden producir esas cosas, pero uno está consciente que es un área física, pero cuando ya estamos hablando de una tierra seca espiritualmente, que no tiene la vida de Dios, que el alma está gobernada por un ambiente oscuro, gris, feo, así lo pintamos, podemos pintar emociones que no son buenas para nosotros, porque bueno, en realidad hay momentos en que vamos a pasar cosas difíciles, pero nosotros vamos a ir corriendo o va a venir la palabra a nuestro corazón. Vamos a buscar el socorro, pero cuando no, pero dice aquí, largura de vida y paz te aumentarán. Qué interesante que es un fruto del Espíritu Santo, la paz. Paz, algo que mucho valoramos y por eso la estamos resguardando, estamos protegiendo. No, la palabra de Dios dice esto. ¿Te vas a enfermar del coronavirus? No, la palabra de Dios dice que estamos bajo el amparo de sus alas y yo me estoy cuidando, estoy siguiendo las instrucciones, estoy teniendo mis cuidados, tengo todo el protocolo que me lleva, que no es malo y que me lleva a protegerme. Entonces, no voy a vivir en desasosiego, no voy a dejar de dormir por pensar que me voy a enfermar. Pero la gente paga por obtener paz. Matrimonios, conozco a mujeres que están más dispuestas a pagar un dineral para poder entretenerse básicamente. Pero no quieren la paz, pero no quieren pagar el precio. Mira, Dios dice, no, yo tengo mis propios conceptos, ¿no? Y tú ves que la vida de ellos es con falta de paz. No, mejor voy a pagar un curso ahí que me... Lo busco a mi manera. Buscan al psicólogo, pagan curso de superación personal, prácticas esotéricas. No, si pongo la florecita así de este lado y de color rojo va a venir el amor, ¿no? Si voy al reiki, al yoga. Sí, hay muchas cosas que, bueno, que a lo mejor estarán saliendo últimamente, pero de las que nosotros nos hemos dado cuenta, que no pongas tu cama así, porque si la pones así te va a quitar toda la alegría, la energía, la paz. Tú dices, qué feo, hasta esclavo de eso, que ya no tienes libertad. Pero cuando Dios dice que si nosotros amamos la palabra de Dios, que si la abrazamos, largura de Dios, y no estamos hablando de que vamos a vivir 200 años, sino los días productivos, bendecidos, paz. Entonces, en ese sentido, la palabra que la podemos nosotros tener, llenándonos de la palabra. Colosenses 3:10 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, con gracia en vuestros corazones al Señor con espirituales. Qué bonito, porque sí dice que la palabra de Cristo la comas un poquito. Sí. Antitéticamente, para mí, un poquito nada más. Ahí un versito. Y a veces nosotros le decimos a la palabra, lea la palabra. Tiene 5 años en la palabra o 1 año en la palabra de Dios. No, sí. Hasta chiquititos, ¿verdad? Como que tengo la Biblia bien, pero el Salmo 23, 91, en el 4, el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Y tú dices, de ahí va a salir. No, la bendición es si nos llenamos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios abunde, no seamos escasas en eso. Y esa misma palabra de Dios va a producir sabiduría. Dice que nos vamos a exhortar con toda sabiduría, en toda sabiduría. Entonces quiere decir que esa sabiduría no la tienes tú ni la tengo yo, la tiene Dios.
Y si, no, Él es si la vamos a la fuente. fuente, exacto, y hasta cantos van a salir. Claro. Eso se me hace bien bonito porque habla del gozo del Espíritu Santo en el Ajá. corazón, llenando. Vamos a ver el Proverbios 3:3. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Nos da que nuestro corazón esté rebosando de su palabra, nos insta a no descuidarla, a tenerla como prioridad por encima de todo. Y todo Sí, es todo. sí. Hijos, esposos, trabajo. ¿Por qué? Porque eso alimenta nuestro espíritu. Y ese alimento nos va a fortalecer, nos va a guiar, nos va a llevar al reposo del Señor Sí. de cualquier circunstancia. Sí, definitivamente. Una de las cualidades que menciona aquí es misericordia y verdad. Son atributos que distinguen a Dios, porque Sí. Dios es misericordioso y Él es la verdad. Sí. Que al entrar la palabra dentro de nuestro corazón producirá en nosotros dos atributos, que si nosotros éramos tan egoístas con nuestro matrimonio, si éramos tan egoístas con nuestros hijos, si éramos, hablamos de tiempo pasado, o si aún seguimos siendo con falta de amor y compasión hacia nuestros semejantes en una necesidad, pero dice que eso debe de estar siempre cerca de nosotros y debe estar escrito en las tablas del corazón, pero habla de algo que marque nuestra vida, que nos distinga como hijas de Dios. Sí. Entonces, sí, porque cuando la palabra de Dios mora abundante en nuestras vidas, eso va formando el carácter de Cristo en nosotros. Totalmente. Nos Así lleva a valga la redundancia, a llevar fruto abundante, ¿no? Pues es el fruto del Espíritu Santo. Y obviamente se va a distinguir en las relaciones interpersonales. Entonces, me trae a la mente matrimonios teniendo amenazas entre ellos. La discordia, esposa, la burla o el sarcasmo. Mira qué tonto eres. Y sí conozco mujeres que se burlan de sus esposos, también de sus propios hijos. Mira nada más, cabezón, si fueras igual que el otro. Habla de una crueldad. Sí. Y yo creo que es algo que en muchos hogares existe, pero es por falta de la palabra de Dios que no mora ahí. Luego viene el fruto del respeto. El respeto es, obviamente, hablando de la misericordia, nosotros podemos sentir empatía por la otra persona, pero es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, así nosotros mostramos ese fruto cuando estamos llenos de la palabra de Dios. Qué importante es que nos llenemos de la palabra de Dios y que no nos atasquemos en solamente leer un libro o haber leído los salmos o haber leído los proverbios, sino leer toda la Biblia. Deuteronomio 17:19 es uno de los consejos que viene en la Escritura para todos. Sí. Dice lo siguiente: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Qué interesante, porque aquí vemos que sí es importante leer la palabra de Dios. A mí me han dicho muchas personas, es que no le entiendo. Y a mí misma me llegó a pasar cuando comencé a leer. Sí te asaltan muchos pensamientos así como, ay, pero pues a mí qué me interesa la historia de Israel, o la verdad no le entiendo todos los números, como en el libro de números, pero de pronto viene la revelación de la palabra de Dios, porque el mismo que la inspiró es el mismo que nos la revela a nuestro corazón. Y no dejes de leer la palabra de Dios, porque cosas que entiendas, la misma palabra de Dios dice, las cosas que tú entiendes es para que tú las hagas, para que tú las obedezcas y las enseñes. Y las cosas que no entiendes, que quedan oscuras, que no le puedes encontrar ni ninguna forma, ni te preocupes, porque de eso no va a demandar Dios. Y eso era algo que a mí me preocupaba mucho. Decía, si leo la palabra de Dios y no la entiendo, me va a decir Dios,
la leíste. Ajá. Pero si a ti te asalta esa preocupación, quiero que sepas que solamente de lo que entiendas el Señor va a demandar, y eso sí nos debe de preocupar. Claro. Ir trabajando, pero otra parte es que al dar el fruto de misericordia y de verdad es algo que está producido por el mismo Espíritu Santo. Pero Sí. ¿qué pasa si yo dejo de comer la palabra de Dios? ¿Otra vez voy a volver a ser cruel? ¿Otra vez voy a tener, a olvidar la palabra? ¿Voy a volver a mentir? ¿Puedo volver a atrás? Hay un retroceso. Totalmente, Sí. porque bueno, yo escuché hace mucho un ejemplo de dos perros, uno blanco y uno sí, negro, el clásico. que uno representa a uno alimentado de la palabra de Dios y el otro sin el alimento de Dios, pero con un hambre. Bueno, si tú te alimentas de la palabra de Dios, pues va a estar tranquilo, y el otro va a estar, bueno, a ver, lo estoy diciendo como raro, ¿no? No está Si no le das de comer si le dejas de dar alimento espiritual a tu persona, entonces vas a estar débil, así, espiritualmente, y va a salir Alicia. Mi nombre es Alicia. Nuestra humanidad. La humanidad, la naturaleza de maldad. Entonces, no que todas estén batallando con la crueldad o la mentira, pero puede ser con la indiferencia, pueden ser muchas otras cosas que al fin de cuentas afectan a la relación, a las relaciones interpersonales. Entonces, eso hace que estemos mal con Dios y hace que estemos mal con las personas que están cerca de nosotros. Sí. El verso 5 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Antitéticamente lo podríamos leer de la siguiente manera: no confíes en Dios. Tú eres más inteligente. ¿No le suena? Todo lo puedes. ¿Todo lo puedes? No tomes en cuenta a Dios. Él se mete en todo. Hasta en tu matrimonio, sí. En la intimidad, también. En tu manera de dialogar, también. En todo se mete. No obedezcas a Dios y mantente firme en tu proceder. Claramente, aquí vemos cómo la palabra de Dios nos está librando de esas actitudes necias, actitudes insensatas, y por eso debemos de experimentar su gracia y su poder para resistir la tentación de creernos más sabios que Dios. Santiago 1:12 dice: al que soporta las dificultades, Dios los bendice, y cuando los supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Entonces todos estamos en un momento tentados a nosotros creernos más inteligentes, superiores a Dios, y a querer experimentar los deleites y el placer de vengarte, por ejemplo, Sí. el placer que produce en el momento, nada más. Se me vino a esa parte porque son clásicos dentro de las relaciones interpersonales, y que daña mucho a la familia, sí, a la familia de Dios, en el ambiente donde tú te encuentres. ¿Por qué? Porque hay un orgullo y una soberbia ahí. Autosuficiencia, Sí. ¿verdad? Pero el 6, el verso 8 me llamó mucho la atención. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces aquí vemos cómo la palabra de Dios aún nos resguarda en el área física, espiritual y el área física. Antitéticamente podríamos decir la salud que no te importe. Que no te importe, así. Come todas las hamburguesas. No hagas ejercicio. Sí, no le hagas caso a... Tiene exceso de azúcar. Ajá. No hagas caso de... No te cuides, no te laves las manos. ¿Para qué? Mira, haces anticuerpos. ¿Qué otra cosa? No pasa nada si no te tomas la medicina. No. O sea, no. Muchas enfermedades científicamente están relacionadas con pecados como por ejemplo de la ira también, de la amargura, la duda, resentimientos, el temor.
porque son cosas que producen químicos dentro. Por eso científicamente se ha comprobado que están relacionados. Entonces hacen, yo me imagino, estudios y detectan pues que la persona tiene un carácter bien hiriente porque está amargado y no quiere conocer nada, no quiere abrir su corazón a lo bueno. Y lo bueno es que Dios te puede perdonar. Claro. Hay gente que está sumida en la culpa porque no sabe que existe un Dios que perdona, no sabe que Dios le oye y que Dios que es capaz de perdonarlo, de perdonar a esa persona, o también que Dios te perdona, pero también tú te tienes que perdonar a los que te hacen daño. Y a veces uno dice, bueno, yo fácilmente puedo creer que Dios me perdonó y puedo sentir la dicha, pero y el perdón es algo que tenemos que estar usando cada rato. Todos los días. ¿Te acaban de herir? Perdona. ¿Te acaban de molestar? Perdona. Pasa por alto la ofensa. Es de sabios, pero lo dice la palabra, ¿no? Lo dice, claro. Entonces me llamó mucho la atención en una ocasión una joven que está sola y tuvo una situación y su esposo se fue con otra mujer y la dejó sola, pero ella buscó refugio en el Señor. Y entonces pasan los años y una persona le dice, oye, ¿a ti no te dan celos? ¿No te dan celos de saber que tu ex esposo, porque pues la divorció y todo, está pues con la otra persona y haciendo su vida? Me llamó mucho porque yo fui testigo de su respuesta y dijo, ¿yo? ¿Cómo voy a tener celos si la palabra de Dios dice que uno no debe de tener celos? Así de simple. Determinó en su corazón obedecer la palabra a Dios, atesoró esa palabra, la guardó en su corazón y produjo la vida. Entonces, claro. Yo aún cuando la veo le digo, ¿sabes qué? Eso me quedó grabado. Me impresionó su obediencia a la palabra y el temor que tiene a la palabra de Dios. Entonces sabe que si guarda rencor, su vida va a ser seca, va a ser una tierra estéril, no va a producir la vida de Dios. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que aún en esas áreas físicas Dios nos resguarda por medio de la palabra. Cuando la creemos, la atesoramos y la obedecemos. En el 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y si lo dijéramos sintéticamente, demuéstrale a Dios que Él no es importante, ni su obra, y que no dependes de Él. Tú por tu fuerza lo tienes todo. Es tuyo y no de Dios. Tu dinero, tu riqueza, tu tiempo, tus fuerzas, tu vida, tu juventud. Es tu cuerpo. Claro. Es tus fuerzas. ¿Por qué les vas a dar ahí a servir al Señor? ¿O por qué le voy a dar reconocimiento? Ay, mira, lee en lugar de la Biblia, léete mejor la novela tal, está súper entretenida. Claro. Todo es de Dios. Claro. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y toda su plenitud, y todos los que en él la habitan. Entonces, si Él nos pide algo como nuestro tiempo, pues eso lo dice la palabra. Así podemos contestar como aquella mujer que dijo, pues si Dios dice. Entonces eso nos hace comprobar y le demostramos, comprobar a Dios que nosotros le hemos creído y le demostramos rindiendo todo nuestro ser, pero aún con nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestras finanzas, sembrando en esas obras que el Señor nos pide que hagamos, no solamente en tiempo, en recursos, en fuerzas, en finanzas, en todo. Sembrando donde hay. Así es, debemos de obedecer. Y precies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pero decimos cuando su palabra quiera corregirte. He escuchado a muchas personas decir, ay, porque siempre Dios está hablando de mandamientos, de somete, porque traía una rebeldía terrible. Entonces fue una etapa de mi vida que no se me olvida ese momento,
porque no me causó alegría misma al estar sin, porque estoy reaccionando de esta manera. ¿Por qué? Pues bueno, yo no conocía del Señor y ahora ya sé que lo que estaba experimentando era rebeldía contra algo con lo cual yo no podía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos toda esta escritura de modo antitético, nos permite entonces reconocer con mayor facilidad nuestras actitudes que hacen que perdamos el rumbo perfecto y también la razón de nuestros desórdenes, ¿no lo crees? Sí, claro. Concluimos entonces con este hermoso tema. Tomemos la palabra de vida que Dios nos da porque ella es nuestra guía, ella es la que nos muestra al Padre, la que nos fortalece, la que nos llena de paz, de reposo, porque es nuestra vida. Amén. Bueno, olvidarse de Dios y rebelarse es una de las características adámicas muy marcadas. No perdamos tiempo, apreciemos la vida que Dios nos da y la palabra sabia que Él nos ha provisto. Si somos sabias, atesoraremos y valoraremos el consejo de un padre bueno. Que Dios las bendiga a todas. Dios las bendiga. Nos vemos para la próxima. Bye.